¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta mesa de referente.mx. Nos volvemos a presentar aquí con ustedes para un tema más que queremos analizar y conversar aquí con algunos de mis buenos amigos o comentaristas que me gusta platicar. Estamos intentando hoy atajar un tema que yo creo que sorprendió al país en varios sentidos el día de ayer o este fin de semana con elección en los estados de Coahuila e Hidalgo. Y pues bueno, es lo que vamos a empezar a tratar el día de hoy de manera breve con ellos. Y para empezar, quiero darles la bienvenida en primer lugar, como siempre, a Ileana Casas. Ileana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nuevamente aquí, lista para platicar. Gracias a ti por acompañarnos. Gustavo Alcalá, ¿cómo te va? Hola, muy bien, saludos a todos, aquí andamos listos. Excelente. Y Pedro Carrera, coordinador de contenidos de referente.mx, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? Eliana Gus, pues un gusto estar con ustedes, como ya se está haciendo costumbre cada semana para platicar de lo acontecido en la semana. Afortunadamente hemos logrado ser constantes, ya son tres, ya pinta. Esperemos que así podamos continuar. Y pues bueno, para no tardarnos más, vamos a comentar, como decíamos, el caso de la elección en los estados de Hidalgo y Coahuila, que sorprendió a muchos por un resultado donde en el caso de Coahuila, que hubo elección para diputados, tuvimos un triunfo avasallador por parte del PRI con 16 distritos contra 0 de todos los demás. Ningún partido le hizo sombra al PRI en Coahuila. Y por otra parte, en el estado de Hidalgo, donde se eligieron ayuntamientos, pues bueno, tuvimos un poco más de variedad en los triunfos que se anotaron los diferentes partidos. Sin embargo, la diferencia fue muy grande, también favoreciendo al Revolucionario Institucional con 32 ayuntamientos contra 7 que tuvo el PRD, contra 6 que tuvo Morena, contra 5 que tuvo Acción Nacional, y por ahí seguido del PT con 4, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde con 3 cada uno. Entonces, aquí la sorpresa es justamente que el partido que muchos daban por eliminado de la contienda electoral para los próximos años, realmente no lo está. Realmente en dos de los que habían sido bastiones del PRI, sigue estando vigente y esto lanza varios mensajes que han querido ser interpretados por muchos y pues hacemos nuestro mejor intento. Gustavo, si quieres empezamos contigo. ¿Cuál es tu comentario sobre el resultado de ayer? Pues mira, sí, sorprendente, aunque ya lo decíamos desde el primer episodio, el PRI no lo podemos dar por muerto, yo creo que, no sé si decir nunca, pero es arriesgado y es aventurado decir que el PRI está muerto porque pues, ya estamos viendo que no. A lo mejor tiene sus bastiones y Coahuila, pues es uno de ellos, ¿no? Coahuila, de entrada, digo, sorprende el resultado porque el contexto político que habíamos estado viendo, pero al mismo tiempo creo que en el caso particular de Coahuila, pues es un estado que tiene muchos años, donde las raíces del PRI son muy profundas. Hay que tomar en cuenta que es un estado donde gobernó Humberto Moreira y luego tuvo acusaciones fuertísimas, escándalos muy fuertes, y luego en la siguiente elección ganó su hermano. Entonces, pues digo, algo hay en Coahuila y ese es un prismo bien arraigado, ¿no? Entonces, por ese lado no me sorprende mucho. Hay realismo Pero, mágico, Gustavo, es lo que hay en Coahuila. claro, Realismo mágico mexicano. Ajá, que a lo mejor solo pasa ahí. Pero me llaman, a mí lo que sí me llamó la atención y me sorprende, no muy positivamente, es que sí estuvo muy desbalanceada la elección, y sobre todo preocupante porque estaba viendo una estadística, bueno, un número donde se contempla que hay al menos 6 partidos que están en riesgo de perder el registro por lo desbalanceada de la elección. Por ahí el Partido Verde está en la pura rayita, estaba en el PREP con 2.9, posiblemente salven ahí el registro, pero sí está en el PRD, Movimiento Ciudadano, el PT y 2 partidos locales que muy seguramente se van a quedar sin registro en Coahuila. Entonces eso pues deja las opciones muy reducidas en Coahuila y desbalancea ahí un poquito el sistema de partidos locales. Creo que ese es un dato interesante
a tomar en cuenta, ¿no? En esta elección. Bastante interesante, Gustavo. Yo creo que sí es bueno el dato que nos lanzas. Y también creo que por ahí, a pesar de lo que comentas, de que se podría esperar que hubiera todavía existencia del PRI en estos estados, pues no, también es cierto que había habido ayuntamientos, diputaciones, pues seguía existiendo ahí otros partidos como Acción Nacional. Sabíamos que en todo el país en el 2018 Morena arrasó, también tenía, o sea, digamos que no era un competidor que fuera solo y no es así. En el caso tú, Juliana, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el mensaje que recibe, por ejemplo, la oposición o más concretamente el PAN, Diagonal Movimiento Ciudadano, tal vez partidos que también han estado jugando a hacer oposición en estos últimos años? Es bien interesante. Yo no podía creer el resultado, no porque ganara el PRI, sino porque literal barrió. O sea, no dio oportunidad a otros partidos políticos. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa para los demás? Como bien dice Gustavo, dice, el PRI no está muerto y el PRI va a resucitar cuando menos lo esperes. Y el PRI va a sacar el resultado de la elección cuando menos lo esperes. Yo creo que esto es un mensaje bien interesante para la oposición, de primero no menospreciar al revolucionario institucional, y aunque ahorita a nivel federal, por ejemplo, está la oposición gobernando, creo que poco a poco vamos a ver cómo se revierten los resultados en cada uno de los estados. Creo que es bien interesante tratar de llevarnos toda la información que vimos en estas elecciones y tropicalizarla a cada uno de los estados. ¿Qué vamos a ver el siguiente año, al menos aquí en Chihuahua? ¿Qué significa para los otros partidos locales? O bueno, hablando en sí del estado de Chihuahua, ¿qué significa que en otro estado haya barrido el PRI? ¿Qué significa también para la oposición que tiene, por ejemplo, ahorita gobierno federal? ¿Es un mensaje contra el presidente o es un mensaje de los mismos ciudadanos que habitan en Coahuila? Está bien interesante. Yo creo que esto es un parteaguas en el rumbo político que llevamos desde el 2018 o incluso un poquito años antes. Yo me acuerdo, así como contextualizando un poco, no sé si recuerdan cuando Beltrones renuncia, cuando pierden todo, y sale Beltrones y dice, ¿saben qué? Pues me voy, o sea, no tengo nada que estar haciendo aquí. Y luego sale ahora Moreira y sale, o sea, con una actitud muy interesante de decir que ganaron. O sea, sí, a mí me llama mucho la atención esto porque sí, obviamente es un precedente para las elecciones, al menos aquí en Chihuahua, del siguiente año. Pero ¿qué tanto, Ileana, podría ser precedente? Digo, tenemos una diferencia importante con estos estados, en el caso de Chihuahua, que es que en estos estados sí existía estructura priista en el poder. Digamos, todavía tenían capacidad de alimentar sus estructuras electorales, a sus seccionales, a sus grupitos, con los que mantenían algún tipo de organización. En el caso de Chihuahua, el PRI ahora sí que no tiene de dónde echar mano. No hay un municipio importante gobernado por el PRI o grande en población. No hay diputados suficientes, tenemos 2 diputados reales en la bancada priista y para de contar. Sí, o sea, claro, me parece que, o sea, sé que ahorita tiene una muy baja representatividad, sin embargo, creo que es un mensaje interesante de no menospreciarlo y no verlo como un enemigo pequeño. Eso se me hace muy, muy importante. Si a mí me hubieras preguntado hace una semana qué expectativa tendría del PRI para las próximas elecciones, te diría que no mucha, pero ahorita sí órale, sí fue un jalón de orejas y creo que sí tenemos que prestarle muchísima atención porque pues esto es un precedente. Exacto. Y a ti, Pedro, me gustaría pasarte una pregunta que hacía Ileana en sus redes sociales después de la elección y dice, ¿qué tan mal tiene que estar la situación? Creo que era como lo decías, Ileana, que estamos festejando que haya ganado el PRI. ¿Tú festejaste, Pedro? Y si festejaste, ¿por qué festejaste? No, es que creo que justamente la victoria del PRI da una serie de mensajes confusos a la hora de la interpretación de su victoria, porque creo que son muchas las personas que, y disculpen la expresión, quieren ver sangre alrededor de Andrés Manuel López Obrador y quieren ver esto como una derrota de Morena muy clara,
yo creo que no lo es tanto. O sea, creo que más bien sí obedece a un trabajo en la estructura del PRI en estas dos entidades, y hay que también tomar mucho en cuenta qué es lo que está en juego. O sea, sobre todo en el tema de Coahuila, que es donde se arrasan con todo. O sea, al final de cuentas es una elección para renovar un congreso local que no, digo, todas las elecciones son importantes porque al final de cuentas eliges a los funcionarios que te van a representar, pero para la ciudadanía muchas veces el peso del diputado y sobre todo el diputado local no tiene como tanto compromiso, y creo que también se puede notar en el nivel de participación que tuvo la elección de Coahuila, que fue por ahí del 39%. Entonces, a comparación con la inmediata que es Hidalgo, donde sí hay una variación mucho más en el tema de las victorias por partido, creo que es un mensaje un poco confuso el que pueda tener la oposición, pero sin duda que el PRI seguramente tratará de sacar crédito de esta victoria, sobre todo pensando el año que entra, y ya sea y sobre todo en el tema de alianzas, ya sea para la llamada oposición que parece que no existe, o incluso para el propio Morena. Creo que el día de ayer demostró que a través de sus estructuras puede hacer un aliado bien importante para lo que se viene en 2021. Bueno, y aquí me gustaría preguntarte, Gustavo, ahorita que hablas de oposiciones, Pedro, también a mí me llama la atención porque no me queda muy claro el papel del PRI en estos momentos en cuanto a su postura política dentro del espectro. Yo no sabría identificarlo en este momento si está tirado hacia la oposición verdaderamente a nivel nacional y en los estados, hablando particularmente de Chihuahua. Tampoco sé si está jugando un papel donde hace a veces de comparsa del gobierno federal. Me da más la impresión de que está jugando como lo hizo en su momento con Felipe Calderón, su papel en el que se escuda en la institucionalidad para más bien mover sus cartas a favor suyo, no a favor de un proyecto de alguien en específico, no a favor de un proyecto alternativo, sino simplemente es ahorita una apuesta de ir por las canicas específicas que le permiten, como en el caso de estos estados, ser todavía relevante. ¿Tú cómo la ves aquí, Gustavo? Yo creo que efectivamente, o sea, el PRI, su peligro electoral es que el PRI es un partido resiliente, ¿no? El PRI se adapta, el PRI se sabe cambiar la cachucha, o se sabe mover, se sabe acomodar. Entonces, digo, en general como estructura, ¿verdad? Como partido, en cuanto a los liderazgos, hemos visto liderazgos bien diferentes del PRI en unos años que de otros, como decía Diana, un cambio así de Beltrones a otros, hubo cambios pues relativamente radicales. Y entonces los vemos en las posiciones también en el Congreso, en las votaciones, en las alianzas que pueden hacer. Entonces yo creo que esta elección para el PRI puede venir a ser como una revaluación, una revalorización que les dé un poquito más de valor, porque tienen esos activos que son controles en congresos estatales o en números altos de ayuntamientos o en gobernaturas, ¿verdad? Por ejemplo, no, pues, así como se ve este resultado, no se antoja que Coahuila vaya a cambiar de color en la gobernatura cuando les toque elección. Creo que Hidalgo, pues se ve, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, se ve también pues fuerte, ¿no? Entonces, creo que con este resultado ellos recuperan valor para efectos de las alianzas que puedan llegar a hacer o las propuestas o lo que quieran ellos impulsar más adelante, ¿no? Entonces, creo que ese es el papel que están buscando, recuperar valor políticamente para poder sacar adelante pues, los proyectos que vengan, ¿no? De su parte. ¿Cuáles son? A lo mejor no tenemos muy claro, que ese es a lo mejor a lo que te referías, ¿no? Que no sabemos exactamente hacia dónde va a jalar el PRI, pero vemos que está recuperando fuerza como para poder negociar en algún momento, ¿no? Esto que dices es bien importante, Gustavo, y me da chance de poco a poco ir transitando hacia otro punto que quería tratar con ustedes, que es justamente con quiénes se va a aliar
en el próximo año Morena, el partido en el poder, para asegurar o tratar de asegurar otra vez una mayoría en el Congreso, que yo creo que es la parte más importante de lo que se juega en la gran elección que es el 2021. Definitivamente eso lo vamos a tratar. Pero antes de eso, justamente me gustaría hablar de cierta debilidad que se muestra en la elección de este fin de semana, que es la incapacidad que ha tenido para convertir los programas asistenciales, o sea, todo lo que ha hecho con las becas para jóvenes, con los apoyos directos a las madres de familia, con el programa de Sembrando Vida, el programa de préstamos a la palabra, digo, por nombrar tal vez los que son más visibles, y, y sin embargo no se vio en la estructura, no, por lo menos en estos estados no salieron a defender a quienes le están dando el beneficio económico. ¿Por qué crees que está sucediendo esto, Pedro? Es que justamente, y creo que voy a retomar un poco lo que decía al final de mi primer participación. Yo sí creo que tiene mucho que ver con lo que estaba en juego en esta elección. Y yo no veo, y por eso lo decía, no creo que para Morena sea una derrota contundente, ni mucho menos, porque no los veo tampoco tan interesados en la contienda. Creo que sí hay algo no por están interesados. Definitivamente, obviamente, un año antes de la elección, de la mayor elección en México, no puedes decir, no me interesa lo que viene antes. Eso es complicado de creer. pero sí noto un poco de desdén, y sobre todo porque hemos visto cómo se conduce el presidente en las mañaneras, por ejemplo. Yo no veo un posicionamiento de tema alrededor de alguna de estas entidades en los últimos meses. O sea, creo que sí hay un poco de desdén por parte, y no sé cuál sea el motivo, por cualquiera de estas dos entidades. Creo que será también muy interesante ver cuál va a ser su posicionamiento a través de los resultados, sobre todo por lo que está pasando en Hidalgo, en donde no hubo un PREP, sino que no se pudo validar, el INE tuvo que aventar un nuevo sistema para el conteo, y por ahí están tratando de descalificar un poco la contienda. Creo que sí será importante ver cuál va a ser la reacción de Morena y la 4T alrededor de ese resultado, pero yo honestamente no veo sí un poco de desdén alrededor de este resultado, sobre todo en Coahuila, y creo, ahorita hablábamos un poco de la oposición, me gustaría saber qué va a pasar en la próxima reunión de los gobernadores de la Alianza Federalista, porque no hay que olvidar que Miguel Ángel Riquelme pertenece a esa alianza. No vaya a ser que alguno de los gobernadores se quiera también poner esa medalla a su cuenta y sentir que el trabajo que se ha hecho desde ahí tuvo mucho que ver para el resultado de la elección. Bueno, yo aquí voy a decir que... Aquí, un dato. Adelante, Gus. Para completar un poquito lo que está diciendo Pedro, un dato nada más. En Coahuila, tomando solo el ejemplo de Coahuila, ningún partido de izquierda había superado un 5% de votación. O sea, Coahuila siempre ha sido pues, generalmente avasallada por el PRI, y los partidos de izquierda no habían logrado ni siquiera un 5% o por ahí. Morena quedó un 20% de la votación. Así que tú digas que una derrota por completo para Morena, me hace que no tanto. Yo creo que ganaron algo de terreno. Realmente creo que quien sí sufrió derrota fue el PAN, porque pues parte de lo que no ganaron ellos, Morena lo acaparó también, ¿no? De lo que quedó, de lo que dejó el PRI. Entonces, hay que considerar ahí ese elemento, ¿verdad? Y bueno, más quería agregar ese dato que se me hizo también interesante. Ileana, ¿querías agregar algo ahí a ese comentario? Es interesante el crecimiento de la oposición, poco a poco en esos estados. Como dice Gustavo, pues digo, son estados que toda la vida han estado gobernados por el mismo partido. Y ver el crecimiento poco a poco de la oposición, es interesante ver si ese crecimiento, digamos, es sostenido o se va a caer de un año hacia otro. Eso nos va a dar una pauta de ver si la oposición realmente está funcionando como tal o solamente es un pequeño contrapeso de la elección local. Pero sí se me hace muy interesante que tengamos una oposición más estructurada o más firme de la que hemos visto últimamente en las últimas elecciones, donde otros partidos de izquierda pues no habían figurado, o por ejemplo lo que pasó con el PRD, que de repente desapareció y no, pues es un espíritu, como quien dice, ¿no? Y ahora sí que me voy a poner de abogado del diablo, voy a decir que difiero de los tres.
Yo no creo que no haya un interés por parte de Morena en la elección. Creo que tal vez hay silencio, por como se ha hecho en muchos otros temas por parte del presidente, donde toco los temas que me convienen e ignoro los temas que no me convienen. Simplemente haces silencio y matas los temas que no te son favorables, ¿no? Y eso lo ha hecho en sinfín de ocasiones, probablemente menos en los últimos meses, que lo hemos visto un poquito más visceral y reaccionario con algunos temas y que se ha subido probablemente de manera equivocada algunos de ellos, pero no veo que no haya esto. Acerca de Morena, ahí me voy contra Gus, creció pues sí al 20% con o sea, partiendo del dato que das acerca de la izquierda y su votación histórica. Sin embargo, vienes de una elección en 2018 donde tenías todo, ¿no? Donde arrasaste y donde lo que se viene a demostrar más bien es que les hace falta el presidente en las boletas. O sea, donde vemos que realmente el efecto que tuvo Andrés Manuel en el 2018 sí importó y sí puede importar para el 2021 y sí importa, tanto importa y tan medido lo tienen que por eso se ha tratado ya en 2 ocasiones de alinear la elección con algún tema que tenga que ver específicamente con el presidente, que de alguna manera pueda estar presente en la elección. Creo yo que es eso y creo que sí es una muestra de que la estructura de Morena no ha podido transformarse de la política social a lo electoral y sucede algo muy similar a lo que vimos cuando se dieron los primeros informes de Jóvenes Construyendo Futuro, donde no había un padrón real o cuando se hicieron los padrones de beneficiarios al inicio del periodo de transición, donde realmente no hay un orden, simplemente hay un montón de listas por ahí que servían tal vez para movilización, para repartir, lo que fuera que estuvieran haciendo con esas listas, pero se quedan un poco en el aire. Entonces, esa sería mi visión, pero sí creo que el próximo año va a tener una nueva ventaja Morena y esa se la va a deber al trife, ¿no? A esta, Sí. a esta decisión que toma el tribunal la semana pasada a finales, donde tal vez lo más llamativo fue que de manera definitivamente el tribunal niega el registro al partido México Libre, bueno, a la organización México Libre, que no logra ser partido, esta organización promovida por los Calderón. Sin embargo, se le otorga el registro a otros 3 partidos, y los 3 son afines al gobierno federal. Tenemos el resurgimiento del partido Encuentro Social, ahora como Encuentro Solidario, un cambio ahí de palabra para tapar el ojo al macho. Tenemos a redes sociales progresistas y tenemos a Fuerza Social por México. Los 3, ahora sí que las impugnaciones que hubo contra sus registros fueron por cuestiones de manejo corporativista de sus eventos para lograr el registro. Teníamos desde los movimientos sindicales hasta los movimientos religiosos. Y aquí yo creo que eso sí va a venir a traer un cierto punto de desbalance o más bien de rebalance de las fuerzas. No sé si alguien quiera comentar al respecto, tomar la palabra. Basiliana. A mí se me hace muy interesante la constitución de estos partidos. Bueno, perdón, antes que nada quiero decir que ahorita me equivoqué en el nombre del secretario general del PRI. Me refería a Alejandro Moreno y dije Moreira, perdón. Nada más pasando la aclaración. Esto, primero que nada, es un registro polémico. Se les había negado y luego se va al tribunal y el tribunal les da el registro. Yo sí veo una carga, pues, muy religiosa en estos partidos, muy de ultraderecha, y hay una relación directa con el gobierno federal, bien como lo mencionas, Luis, lo cual me parece bastante interesante. Y si realmente esto va a funcionar para la parte democrática de las elecciones o de la vida democrática del país, o si realmente vienen a soportar o a apoyar de manera de lejitos al presidente, ¿verdad? O al gobierno que ya tenemos actualmente. Personalmente, se lo estoy diciendo como ciudadana, pues yo tengo poca credibilidad en partidos nuevos de los que tengo esta información previa, ¿no? A mí sí me gustaría ver qué van a hacer. Encuentro Social, literal, nada más cambió el significado de sus siglas para ni volver a utilizarla, ni volver a hacer publicidad, ¿verdad? Para ya quedarse con todo lo que ya tenían, al cabo siguen siendo las mismas siglas. No, a mí personalmente no me gustan los refritos, no me gustan estos
cambios de imagen, pero que realmente sigue siendo como las mismas intenciones. Que se quedan a los Calderón fuera también, pues está muy interesante e incluso muy sospechoso porque ellos se quedan fuera de este registro, pero sí creo que esto va a ser un peso a favor del presidente. Sí, definitivamente. Y ahorita decía que me permitían las últimas participaciones del bloque anterior, en donde hablábamos de las fuerzas con las que se iba a aliar Morena, porque tal vez, si bien no se ve una alineación institucional con el PRI, o tal vez va a ser más cuestión de utilitarismo político, se van a unir probablemente el PRI con Morena donde le convenga, con la oposición donde le convenga. Yo creo que esa va a ser la manera en que juegue. Sin embargo, Morena sí está uniéndose con estos vestigios del PRI, ¿no? O sea, esto que fue... Pues que no hay otra, o sea, en redes sociales progresistas es el Baester y Fuerza Social por México es sindicato, o sea, volvemos a estas viejas fórmulas. Y aquí pues tenemos los partidos satélite a la vieja usanza del sistema de antes. No sé tú cómo veas esta situación, Gustavo. Sí, pues yo también veo en la aprobación de hecho, entré a las plataformas, a los partidos, entré a las páginas de los partidos. ¿Y te afiliaste? Y pues, mira, sí, lo que me decepciona es, por ejemplo, ver los estatutos de este partido. ¿El Fuerza Social por México? México, me parece, el Fuerza Social por México, perdón. Estoy confundido con el otro frente, ¿verdad? No, el Fuerza Social por México, que es de Pedro Aces, prácticamente son agrupaciones de sindicatos, es corporativismo electoral, sí, tal cual. Sus estatutos son un machote, tal cual, no dicen nada, no proponen absolutamente nada concreto, son puros objetivos. A favor de México, a favor del progreso, a favor de que estemos bien. Exacto. Sí, sí. El Partido Encuentro Social, Solidario, disculpen, la confusión, pues es su misma plataforma, es un grupo evangélico que sí es un tema que a mí en lo personal no me gusta, es un tema que creo que debe estar bien delimitado y bien separado el tema religioso de lo político, y que que es uno de los aspectos que yo celebraba de la negativa que le dieron a México Libre. México Libre, dentro de las razones por las que les negaron el registro, una de ellas era que celebraron más de 1,000 asambleas en templos, en iglesias. O cercano a templos, ¿no? Era el tema. Tanto en iglesias. Sí, a templos, pero como 1,000 de las asambleas que celebraron, distritales, o no me acuerdo cómo se llaman esas asambleas, pues se celebraron en iglesias. Entonces ya de entrada, pues eso pues es una flagrante violación al Estado laico que tampoco, yo no desconozco cómo fueron las asambleas de Encuentro Solidario, pero pues también pareciera que por ahí va la cosa, ¿no? Y redes sociales progresistas, pues sí tiene una fachada un poquito más seria, sí tiene algunas propuestas, sí tiene sí demuestra un poquito más la ideología, pero de todas maneras los tres partidos aprobados pues se ven como pues cascarones, ¿no? A lo mejor tendrán su representatividad, pero yo creo que más bien vienen hacia un tema de alianzas y de hacer las coaliciones y los temas presupuestales que eso pueda representar, ¿no? Para quien vaya a ser el partido grande con el que se alíen, o de quien vayan a ser satélites, pues, ¿no? Y sí es decepcionante en ese aspecto. Sobre México Libre, pues a mí, por mucho que me alegró que no les dieran el registro, pues hubiera preferido que la negativa se lo hubiéramos dado nosotros en las urnas a los Calderón, pero pues bueno, eso ya pues quedará para quién sabe si nos den la oportunidad de decírselo, ¿no? Y probablemente lo más triste de todo esto, incluyendo a México Libre, es que justamente nuestros nuevos movimientos políticos están hechos, como decía Ileana, de refritos. O sea, los 4 partidos de los que estamos hablando, o los 4 movimientos de los que estamos hablando, no tienen una nueva propuesta, no hay una nueva figura, no hay una nueva plataforma sobre la cual se puedan montar. Si bien hablas por ahí de redes sociales progresistas y que en su fachada es un poquito más orgánico o tal vez un poquito más formal, pues realmente
viene de donde mismo, y si lo trasladamos a la elección o al espectro local en el estado de Chihuahua, nos damos cuenta de eso. Simplemente, por ejemplo, en el caso del partido de Pedro Aces, pues tenemos ahí me parece es Pancho Salcido el que anda moviendo aquí el partido. En redes sociales progresistas se ha hablado de un acercamiento, aunque en lo público siga siendo del PRI Héctor Murguía. Se ha hablado de que la candidatura a la gobernatura se podría buscar a través de las redes sociales progresistas. Entonces, pues más de lo mismo. Y aquí la esperanza, no sé cómo veas tú, Pedro, que estos nuevos partidos van a impactar. ¿Tienen capacidad de impactar esta elección en Chihuahua? No, yo en realidad creo que muy poco. O sea, creo que al final de cuentas no son partidos que están hechos como para un proyecto a largo plazo, sino más bien para descargar cierto poder en las próximas elecciones. Y creo que a Morena seguramente le vendrá bien, pensando en sus objetivos, sobre todo con estos descargos de poder, porque internamente, pues, hemos visto lo que ha sucedido en la contienda por la presidencia, y seguramente el que se pueda desdoblar el poder del partido a través de estos satelitales, seguramente les ayudará. Por ejemplo, en el caso del Frente Social, o cómo dijimos que se llamaba, ya se me olvidó. Encuentro Solidario. No el Encuentro Solidario, sino el de Pedro Aces, en donde también Fuerza Social por México. Fuerza Social, donde también se le ha visto, por ejemplo, relacionado a Ricardo Monreal, que cuando lo atienden de manera como él quiere, trabaja muy bien con la 4T, pero hemos visto también que ha hecho un montón de berrinches alrededor de dejarlo fuera de candidaturas. Entonces seguramente para eso también le servirá a Morena el que estos partidos se hayan aprobado. Y hay que recordar que al final de cuentas, pues la elección del año que entra no será de una plataforma nacional, sino de liderazgos regionales y estatales. Entonces ahí habrá que ver qué tanta fuerza terminan teniendo estos partidos. Y en el caso de México Libre, creo que sí es medio sospechoso el que a estos sí se les dé el registro y a México Libre o no. Pero yo creo que al final de cuentas, también esto podría ayudarle al PAN un poquito, porque creo que el que México Libre fuera el año que entra a participar en las elecciones, sí hacía un poco de sombra y sí hacía esta división del voto que yo creo que a los panistas hoy por hoy no les conviene, y creo que al final le terminan haciendo la chamba al Partido Acción Nacional para el año que entra. Claro, habrá que ver cómo impacta. Yo creo que un punto que rescataría de lo que dices, Pedro, es la relevancia en lo regional o en lo local. Y eso, volviendo al inicio de esa transmisión, pues es lo que vimos en Coahuila y lo que vimos en Hidalgo. La relevancia de los contextos hiperlocales en los estados. Hay quienes anticipan que justamente es donde se puede ir dando en el mediano plazo, seguramente o probablemente no en el corto plazo, una reestructuración de la oposición, o sea, en los pequeños liderazgos a nivel local, que es donde pueden ir haciendo contrapesos, donde pueden tener un contacto más directo con el electorado, donde pueden representar algunos beneficios concretos y visibles, si es que el presupuesto se los permite, y ya entraríamos a otro tema que tal vez es complicado abordar ahorita, que es cómo viene el presupuesto para el 2021, pero sí, probablemente sea ahí donde tenga más oportunidad. Sin embargo, Morena yo creo que se anota, en el caso de los nuevos partidos, un gran triunfo, va a tener posibilidad de repartir por lo menos como dulces algunas candidaturas para aquellos que se sientan con derecho de pertenencia a la 4T, va a tener el beneficio de poder sumar presupuestos, aunque sea poquitos, o sea, para estar haciendo campaña en favor de algunos de sus candidatos en los estados. Entonces, pues bueno, tenemos por un lado el triunfo con los partidos, por otro lado una especie de pequeño descalabro con elección en Coahuila e Hidalgo, y eso es como se empieza otra vez a estructurar la elección para el 2021. No sé si quisieran cerrar con algún comentario final y nos vamos por orden, igual que como comenzamos, Gustavo. Pues no, digo, yo
sobre ese tema de los partidos, creo que sí era evidente, creo que es más o menos evidente la estrategia, porque si vemos que también hubo otros actores políticos que presentaron solicitudes para crear partidos nuevos, como Manuel Espino, pues vemos que perfiles como el de él o el de Pedro Aces, precisamente, que son gente que está ya dentro del movimiento, pues evidentemente tratan, como decíamos ahorita, tratan de capitalizar o de convertir en activo la gente que puedan tener, o de crear un partido y presentarlo y revalorizarse frente a las alianzas que puedan hacer, ¿no? Entonces, como dices, a la hora de repartir candidaturas, a la hora de repartir presupuestos, pues decir, bueno, me toca más con mi propio partido, con mi propia estructura, mi propia institución, que como parte de Morena, ¿no? Entonces, pues esa estrategia creo que fue bastante evidente ahí por ese lado. Y bueno, pues al final de cuentas, repito mi comentario, resulta un poco decepcionante, pues para nosotros como ciudadanos, ver esa misma dinámica política que va a ser como siempre, ¿no? La elección que viene. Pero pues básicamente yo creo que tanto el PRI como Morena creo que tienen ventaja en esos aspectos. Sí creo también, como dijo Pedro, que para el PAN también es ventaja que México Libre no tenga ese registro, porque sí le fraccionaba su voto, pero también no necesariamente significa que todas las personas que se fueron del PAN hacia México Libre vayan a poder regresar o a querer regresar, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser un reacomodo pues interesante ahí de las fuerzas para la elección que entra. Eso es todo. Gracias, Gustavo. Ileana. Algo que se me hace muy interesante es la reacción de algunos morenistas después de esta elección, algunos argumentando que hay problemas internos en el partido desde el hecho de que no tienen una cabeza nacional, y yo creo que eso es también algo importante que debemos de seguir. ¿Qué va a pasar en la estructura de Morena para poder responder ante esta elección pasada y a lo que pueda venir? Yo creo que vale la pena echarle un ojo y llevar muy de cerca cómo van a quedar, cómo va a quedar la estructura. Yo les había comentado en anteriores pláticas que habíamos tenido que era muy importante la persona que se quedaba en la dirigencia nacional de Morena, porque eso también iba a indicar quiénes iban a quedarse como candidatos. Y creo que eso no lo podemos dejar de vista, y al igual va a ser algo muy interesante quien se quede en la cabeza, porque eso también va a ser parte de quiénes van a ser los partidos que van a hacer alianza con ellos. Entonces, creo que es importante darle seguimiento a esto, no olvidar que tenemos a un PRI que está resurgiendo de las cenizas, y tener el ojo bien pegado con estos dos partidos. Gracias, Ileana. Hacemos un atento llamado al presidente a que meta las manos en su partido y que ponga orden, por favor, para que esto pueda fluir de una manera más o menos ordenada. Pedro, tu último comentario. No te escuchamos, Pedro. Te muteaste tú solo. Creo que ya está hoy, ¿no? Ya. Listo. Termino como arranqué mi participación. Creo que la jornada de ayer fue una serie de mensajes muy confusos, y que creo que los partidos tendrán que sentarse y analizar lo que pasó, pero de manera detenida y de manera seria, porque me parece que esta necesidad que tienen de ver a Morena derrotado pudiera un poco nublarles lo que sucedió ayer. Entonces me parece que sí tienen que entender qué fue lo que hizo el PRI con su estructura local para poder exponenciarlo en una victoria pues contundente, porque insisto, de eso se tratará el año que entra, de estos liderazgos regionales, estos liderazgos estatales, qué tanto crédito pueden sacar para hacerse la victoria en 2021, porque el presidente no va a estar en la boleta, o al menos eso pensamos. Entonces creo que por ahí tendrán que hacer esa reflexión y entender cuáles fueron justamente esos detalles y esas bien hechos del PRI que los llevaron a la victoria el día de ayer. Lo que Pedro quiso decir es: no se equivoquen, muchachos, no hay nada para nadie, no se emocionen, todavía falta mucho por definirse. Muchas gracias, Pedro, y yo creo que también ahorita, antes de partir, me gustaría hacer el llamado para quienes se hayan quedado hasta este momento en la transmisión,
decirles no se equivoquen, no nos equivoquemos, estamos en semáforo naranja de nueva cuenta, necesitamos tomar precauciones, necesitamos echarnos la mano entre todos porque este segundo rebrote parece que viene fuerte y tiene muchas implicaciones en la salud, en lo social, en lo económico, y todos necesitamos salir de esto y necesitamos trabajar en esto juntos. Gracias a Ileana, Gustavo, Pedro por acompañarme, por regalarme un poco de su tiempo y mucho de sus opiniones. A ustedes que se quedaron en esta transmisión, muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema aquí en la mesa de referente.mx. Hasta luego. Hasta luego. Quédense en casa, por favor. Quédense en casa.